Bueno, en Bolche Colectivo tenemos con nosotros a Ollana Barrios, es psicóloga, trabaja para un organismo que al tiempo trabaja para el TAC, Torturaren Aurkako Taldea, y Ollana investiga las consecuencias psicológicas que tiene la tortura, ¿no? Esa lacra de la que tanto sabemos los ciudadanos y las ciudadanas vascas, desgraciadamente, ¿no? Ollana, lo primero es que ricasco por estar un poco así con nosotros, ¿no? Es una entrevista difícil, ¿no? Por las circunstancias personales que muchos hemos atravesado, ¿no? Sí. La primera pregunta sería, ¿qué repercusiones psicológicas tienen en las personas que han pasado por el potro de la tortura? Un poco desde tu experiencia del trabajo que has tenido con estas personas, ¿qué tipo de repercusiones tiene esta lacra? Las consecuencias psicológicas son muchas y cada cual también vive la experiencia de una manera muy diferente, es subjetiva, entonces no hay una sintomatología específica que digas todos vamos a pasar por aquí después de una experiencia así de traumática. Lo más común es tener un estrés postraumático, que son varios síntomas de evitar acontecimientos, lugares o personas que te recuerden, que tú asocies con el momento de la detención, con la política, experimentar otra vez lo vivido o lo que te han sometido mediante imágenes o pesadillas, o incluso poder vivir otra vez todos los síntomas y toda la angustia que sientes en ese momento. Muchos síntomas de hiperexcitación, de ansiedad, nerviosismo, problemas de sueño. La sintomatología es muy diversa, casi toda es de estrés postraumático, pero la tortura de Euskal Herria, como es un tema que todavía no está cerrado, se le puede hacer frente individualmente a superar esa sintomatología mediante terapia, mediante otros procedimientos, pero siempre hay un muro social y político por el no reconocimiento de la existencia de la tortura. Como no reconocen la existencia de la tortura, tampoco te reconocen a ti como víctima de la tortura. Entonces, por mucho que superes individualmente, siempre vas a tener un muro que te paraliza, porque la sociedad no te acompaña en esta lucha. Y en el caso de las nescas, de las mujeres que pasan por el tema desgraciado de la tortura, ¿no? Todos hemos conocido casos de chicas que han pasado por experiencias auténticamente duras por su condición específica de mujer, ¿no? Un poco que nos podías comentar, ¿no? Bueno, hay un dato muy curioso, que en Euskal Herria la violencia sexual, la tortura sexual, se aplica indiscriminadamente contra mujeres y contra hombres. Entonces es un tema importante, porque en otros contextos solo se aplica a mujeres la violencia sexual. En este caso se aplican los dos, pero sí que es cierto que las mujeres le damos un significado distinto a esas vejaciones o a esas humillaciones. Lo más terrible para una mujer es que quebranta totalmente tu identidad como mujer. Entonces tienes que volver a reconstruirte, porque has roto. Sobre todo si te hacen un abuso sexual, es un tema, es un espacio donde tú era placentero, conocido, familiar, donde disfrutas, y de repente se vuelve completamente siniestro. Se vuelve una imposición y se vuelve una humillación. Tienes que volver a reconstruir tu propia identidad como mujer, tu autoconcepto, tu autoestima, la condición de tu cuerpo. La sintomatología también es distinta en las mujeres, así como en los hombres. En las mujeres puede haber una sintomatología muy común después de una experiencia así. En las mujeres tenemos miedos mucho más arraigados por la condición de mujer, que son más difíciles de tratar. Y luego tenemos síntomas que repercuten sobre todo en el ciclo menstrual, en el flujo vaginal, en las relaciones sexuales después. Entonces es mucho más duro para una mujer hacer frente a un acoso sexual o a una humillación o una vejación que haya sufrido dentro de toda la tortura. ¿Y existe alguna coraza, alguna forma de defenderse de este tipo de consecuencias psicológicas de la tortura? Es decir, hablando ya en lo práctico, una persona cuando ve que va a ser detenida, cuando ve las furgonetas de tal o cual cuerpo policial en la acera de su calle y ve que están tocando su timbre, de alguna manera él psicológicamente se puede de alguna forma preparar ante el tormento que se le viene encima, o... Sí,
Se puede preparar, no hay ninguna fórmula mágica, no se puede proteger tanto como para que no le vaya a afectar la tortura, pero sí puede hacer pequeñas cosas que le van a servir para que luego no se le cree un trauma. Sí, tendrá efectos, pero no tiene por qué tener un trauma. Tiene que intentar comer y beber, que es muy difícil en Euskal Herria porque hay mucho miedo de que la comida o la bebida esté intoxicada. Entonces, de tal miedo que hay, uno se tiende a no beber ni comer nada en 5 días. Se tiene que intentar dormir o descansar al menos todos los tiempos que nos dejen. Cada vez que vamos a la ciega hay que intentar descansar y recuperar energías, que también es muy contradictorio con lo que se suele hacer, porque la gente piensa que cuanto más débil estés, menos vas a aguantar, y si menos aguantas, antes te llevarán al hospital. Pero esa debilidad, tenemos un instinto de sobrevivencia mucho más alto de lo que nos imaginamos y podemos adaptarnos a muchas más circunstancias de las que creemos. Entonces es difícil que te desmayes o que te pase cualquier cosa si no la provocas tú mismo para que te lleven al hospital. Entonces es mejor recuperar energía, intentar comer y beber lo que puedas, o al menos cuando vayas al médico forense, beber agua con el médico forense, que la suele abrir delante tuya. Y sobre todo tienes que intentar mantener pequeños espacios de control, que pueden ser cosas muy pequeñitas, como no voy a hablar de esto en concreto, o no voy a hacerles caso a todo lo que me digan, me dicen siéntate y yo me levanto. Es muy difícil hacer eso y no tiene por qué ser un control absoluto, y encima es imposible tener un control porque ahí la controlada eres tú. Pero mientras mantengas esos pequeños espacios de control, el trauma no se instala tan fácilmente, porque tú de alguna manera también has resistido a la experiencia. Y últimamente se han dado casos en Euskal Herria de los llamados secuestros express, ¿no? Ahí me imagino que la indefensión es absoluta y total, ¿no? Y hay una resistencia por parte de las personas que han sufrido este secuestro express de denunciarlo, ¿no? Un poco cómo valoráis este acontecimiento, por llamarlo de alguna forma, y ese no querer denunciar el hecho por parte de las personas que lo han sufrido. Es que es algo nuevo también. Bueno, no es nuevo porque en décadas anteriores también se daban ese tipo de secuestros, pero por lo menos la gente de nuestra generación no lo conocíamos hasta ahora. Está muy bien hecho porque te pillan cuando estás solo, cuando sales de trabajar, cuando vas a ir a casa, te engañan diciendo que tienes que ir a un sitio por un trabajo. Entonces es muy difícil protegerte. Ante eso tendrías que estar las 24 horas del día acompañado para estar completamente protegido, no, pues es imposible. Por lo tanto tienes un sentimiento de desprotección importante. A casi todos los que han secuestrado les han amenazado muchísimo con volver a hacerlo si denunciaban, y de ahí la falta de denuncias. No se atreven, tienen un miedo horroroso, y sobre todo por eso, porque se sienten desprotegidos, porque no pueden controlar si les va a volver a pasar o no. Y para mí es una táctica que está logrando un pánico generalizado importante, ¿no? Porque ya ni siquiera te hace falta ser detenido para ser torturado, ni la intención es detenerte y llevarte a la cárcel, sino que te secuestran unas horas, te llevan a un sitio, te vuelven a dejar en otro sitio y tú vas al pueblo contando tu horror. Me han hecho esto, y eres un militante o no, o eres un familiar, o eres un expreso, porque los perfiles también han sido muy diferentes. Y entonces el pueblo se queda horrorizado también, ¿no? Porque dice, bueno, si le han hecho esto a él, también me lo pueden hacer a mí en cualquier momento. Entonces es más bien una tortura social, ¿no? Es para dejar a todos esos pueblos y a todos esos entornos de esta gente anulados por el miedo, que no pueden hacer ni decir nada.